Buenos días. Iniciamos o culto do Paraíso Terrestre de 2026 pela Igreja Messiânica Mundial de Espanha, Jorei Center, Barcelona. Oración de comunicación de la ceremonia. Oh Dios, Señor y Creador del universo, delante vuestro, en nombre del humilde servidor Carlos Eduardo Lucio, en profunda referencia elevo hasta ti esta oración. En este significativo día, los ministros, miembros y frecuentadores se reúnen ante ti, delante del altar de la Iglesia Mesiánica Mundial, Jorei Center Barcelona, para loarte y especialmente agradecerte las innumerables bendiciones y protecciones recibidas en el mes que finalizó. Con el objetivo de dedicar con los mesiánicos de todo el mundo, nos empeñaremos en las siguientes prácticas: comprender y practicar las enseñanzas de Meishu Sama, peregrinar a los suelos sagrados, infundir el Yorei, la agricultura y la agricultura natural, lugario. Formar hogares de luz con personas comprometidas con la salvación de la humanidad. Con estos objetivos, humildemente renovamos nuestro pedido de protección para que, amparados por vuestro grandioso poder, podamos ofrecerte los verdaderos frutos de nuestra dedicación para la concreción del vuestro divino plano. Recibe, oh Supremo Dios, nuestro humilde pedido y nuestra profunda gratitud. Oración a Max Sonorito, oración Zen Pensante, oración mesiánica y oración del Señor. Om Ningazuma Riva Sudhamu Yikambor Nilo Nikoto Sitter Sumero Now, Yao ya chi como miro ni se Miro,
Sunshine Song, Mikami Mai, Kokuya, Mikaite, você não me sumiço, corame no virada santo, e do continuar, e ele não tenho por a prodonaria, sonado e minha chita, e que não se Oh Supremo Dios, creador y dador de toda vida. Por tu divina voluntad, está liberando todos para que vivamos la gloria te agradecemos por la entrar y por el de esta Espíritus. Traemos nuestro espíritu cuerpo iluminados de purificados, que podamos vivir en la verdad que nos sucediste por el eterno de los puros de tu poderosa luz, bendiciendo de Dios que puedan que se conectaron y que van a la salud de la prosperidad, se ponen en realidad. Agradecemos de Dios de la luz. Bendicemos y protegemos, dando expansión y alianza a nuestros lados.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros el reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos nuestra vida, danos hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, porque tú eres el poder, el poder y la gloria por todo los tiempos. Amén. Recibiremos y lloremos. Ah, vou pensar que se melhorei.
Término da lei. Lectura de enseñanza. Libertad de trazar el destino. El hombre tiene la costumbre de resignarse a todo, atribuyendo al destino el desarrollo de los acontecimientos. Es común decir, ¿qué le vamos a hacer? Es el destino, considerándolo como una fuerza mayor. Deseo enseñar que podemos cambiar libremente el destino de acuerdo con la propia voluntad. El destino está hecho para ser trazado por el ser humano. Comprendiendo esta verdad, el mundo debe ser tomado con optimismo, lejos de hundirse en el pesimismo. A menos de ser un loco, nadie desea un destino infeliz. Es natural buscar la buena suerte y todos hacen lo posible para conseguirla, casi siempre sin éxito apreciable. Es difícil, tal vez, encontrar una persona verdaderamente dichosa entre siempre. Esto plantea el interrogante de cómo proceder para lograr la felicidad y la gente se pone a buscar afanosa e inútilmente tal procedimiento hasta que le toca marchar al otro mundo. ¡Qué desilusión! Como afirmó Buda, todas las cosas del mundo son mutables. Sin embargo, aunque muy raramente haya uno entre millares que es favorecido por la buena fortuna, la mayoría se siente atraída por esto y prosigue en su afán de perseguir el éxito. Y hay quienes aceptan este estado de situación como algo natural. Si hubiera realmente algún medio seguro para alcanzar la buena aventura, no habría nada mejor. Pero como nadie lo conoce, se vuelve infeliz. Es decir, el hombre construye su propia cárcel, se encierra en ella para sufrir y en realidad el mundo está repleto de esas personas ignorantes, dignas de compasión. Entonces, ¿cómo se debería proceder para ser dichoso? La solución es muy clara. Basta con sembrar la semilla del bien. Se afirma desde la antigüedad que el bien produce un fruto y el mal engendra lo contrario. El germen del mal significa ocasionar sufrimiento al prójimo, causarle daño, en fin, es el egoísmo de querer todo para sí sin importarle el dolor ajeno. El del bien consiste en el espíritu fraternal de alegrar y favorecer a los otros. Parece tan simple, pero es difícil en la práctica. Por eso la vida se hace compleja. ¿Qué podemos hacer entonces? Es necesario crear un espíritu capaz de afirmar y aplicar este consejo. Y para eso, naturalmente, no hay otra forma que valerse de la fe. Pero cabe aquí una observación. Existen muchas clases de fe y hay que seleccionarlas. Sin falsa modestia, nuestra Iglesia Mesiánica Mundial es, precisamente, la religión que más se identifica con estas condiciones. Por eso invito a los que sufren a ingresar en ella lo antes posible. 27 de febrero de 1952. Testimonio de fe. Me llamo Isabel Cristina Leal Jerez Freire. Soy miembro desde hace 27 años y vivo en el núcleo de Llorell de Braga. Desde los 22 años sufría depresión y ansiedad. En aquella época ya no podía salir de casa y acabé siendo despedida de una empresa multinacional en Brasil. Intenté volver a trabajar, pero acababa sufriendo crisis de pánico y ansiedad. En aquel momento ya no era muy activa en la iglesia y acabé alejándome de las actividades. Posteriormente, busqué ayuda psicológica. Leí el libro de ayuda y empecé a estudiar filosofía, sociología y psicología. Pero nada cambiaba mi situación. Sentía una profunda tristeza que me provocaba dolores en el cuerpo, malestar y insomnio. Cuando vine a Portugal hace 8 años,
Seguí alejada de la iglesia y con depresión. Mi hermano, que es muy activo en la práctica de la fe, preocupado por mi situación, me aconsejó que buscara urgentemente dónde recibir Lloré aquí en Braga. Así, al año siguiente, retomé mis actividades en el núcleo de Lloré y en poco tiempo sentí la transformación interior que tanto buscaba. Empecé a acudir regularmente para transmitir y recibir Lloré, a estudiar y practicar las enseñanzas, a poner en práctica algunos puntos que aprendía en las experiencias de fe. Inicié el curso básico de Ikebana Sangeso y empecé a hacer Ikebana en casa. Poco a poco también fui comprendiendo la importancia de la ofrenda de gratitud y mi bienestar fue aumentando. Con ello, empecé a compartir con mi marido todo lo que aprendía y él, al notar mi mejora, se fue interesando y también empezó a acudir al núcleo de Lloré. Así, se me concedió permiso para entronizar la imagen consagrada de Meishu-sama en nuestro hogar. Mi marido también recibió los vicarios y empezamos a dedicar juntos a la obra divina. Sin embargo, con el paso del tiempo, había días en los que no me apetecía ir al centro de Lloré, porque estaba cansada y de vez en cuando todavía sentía mucha tristeza. Cada vez que nos enfrentábamos a algún obstáculo en el día a día, nos lamentábamos y eso creaba un ambiente muy desagradable en nuestro hogar. Fue entonces cuando pedí orientación al ministro y éste enfatizó la importancia de poner a Dios y a Meishu-sama en primer lugar y de ser constante y disciplinada en las dedicaciones. Decidí ponerlo en práctica y a veces llegaba al núcleo de Lloré con muchas ganas de llorar, un nudo en el pecho y fuertes dolores de cabeza, en el hombro y en el cuello. Pero después de transmitir y recibir Lloré, siempre me sentía más ligera y feliz. También me orientó que actualizara el Lloré Sashi, incluyendo los linajes de la familia, y con ellos empecé a sentir gran gratitud por mis antepasados, por ancestros y antepasados. Un día en que sufrí una crisis de pánico en casa, con muchos dolores de cabeza, empecé a leer Los cimientos del paraíso y en la enseñanza El egoísmo y apego. Meishu-sama nos orienta de la siguiente manera. Debido al ego, causamos sufrimiento a los demás y a nosotros mismos, además de generar conflictos. En este sentido, el objetivo principal de la fe es eliminar el egoísmo, el ego y el apego. En cuanto tomé conciencia de ello, me esforcé por librarme de ello. Como consecuencia, mis inquietudes se han atonado y todo va bien. No sufras por lo que aún no ha ocurrido, ni por lo que ya pasó. Tras leer esta enseñanza, comprendí que estaba pegada al sufrimiento del pasado y que necesitaba desprenderme de todo lo que aún guardaba en mi corazón. Así que hice una lista con los nombres de todas las personas hacia las que sentía resentimiento, frustración y tristeza. Llegué incluso a incluir a los jóvenes de los atracos que sufrí, aunque no supiera sus nombres. Me dirigí a la imagen consagrada de Meishu-sama, hice una ofrenda de gratitud por haberme permitido comprender todos esos sentimientos y mi crecimiento espiritual, y recé con el sonen para generar luz para todos ellos. Al terminar la oración, sentí un alivio en el pecho, como si algo pesado se me quitara de encima, y dormí más tranquila esa noche. Actualmente, cuando surge un pensamiento similar, procuro rápidamente cultivar un sentimiento de gratitud y vuelvo a entregarlo todo en manos de Dios y de Meishu-sama, sin dar pie a que se desate una crisis.
Con este maravilloso cambio, comprendí la importancia de poner a Dios y a Meyusama como prioridad en nuestras vidas. Así, junto con mi marido, empezamos a planificar con antelación nuestros compromisos personales, dejando reservados los fines de semana para el culto, tanto en la sede central como en el núcleo de Llorén. A través del Llorén, de las enseñanzas y de los testimonios de fe y de la fuerza recibida en la orientación mensual del presidente de la Iglesia Mundial de Europa, el reverendo Carlos Eduardo Lucio, que nos ha dado valor y sabiduría para continuar nuestra misión. Nuestro día a día ha mejorado mucho, hay menos quejas y más armonía. Sentimos verdaderamente la importancia de las prácticas mesiánicas y a lo maravilloso que es participar activamente en la obra divina. Al aumentar las dedicaciones, se intensificaron las purificaciones, pero también las gracias recibidas, y pasamos a afrontar ambas situaciones con otro sentimiento. Me gustaría compartir algunas de las experiencias más marcantes. Empezamos a hacer flores de luz para regalarlas a mis clientas y a los compañeros de trabajo de mi marido. Y gracias a ello tuvimos varias experiencias positivas que mejoraron el ambiente en el trabajo. A él incluso le ascendieron y pasó a trabajar en el ámbito de su formación. Tras participar en un taller de Tibana dedicada al Día de la Madre, con el sentimiento de agradecer y salvar a las madres y mujeres de nuestro linaje, recibí una llamada de mi padre, que no es miembro, pero para contarme que esa noche había soñado con mi difunta abuela materna y que ella estaba muy feliz por recibir un almuerzo organizado por la familia. En ese momento, confirmé una vez más que nuestras dedicaciones estaban haciendo felices a nuestros antepasados. Doy gracias a Dios y a Meyusama por mi notable mejoría, por permitirme salir de casa y realizar mis actividades diarias, a nuestros antepasados, a mi marido, por su amor, cariño y paciencia, a mi hermano, al ministro y a las profesoras de Tebana por toda su orientación y invitación. Muchas gracias. Palabras de la ceremonia. Buenos días a todos. Bueno, ¿están todos bien? Dios y al Mesías Jesús. En nombre del reverendo Carlos Lucio, quiero agradecerles por vuestra dedicación en la expansión de la obra divina en España. Muchas gracias. Feliz culto del paraíso terrestre a todos ustedes, todos también los que nos están asistiendo desde sus hogares. Enhorabuena por estar participando en sintonía y agradeciendo a Dios y a Meyusama la gran bendición que hemos tenido de tener el conocimiento de la transición de la era de la noche hacia la era del día. Hoy festejamos que en el 15 de junio de 1931, Meyusama subió al monte Nokogiri, Japón, y haciendo una oración en dirección al sol naciente, la oración a Manzolorito, recibió la revelación de la transición de la era de la noche hacia la era del día en el mundo espiritual y sus consecuencias en el mundo material. ¿Qué quiere decir eso? Que después de 3.000 años, aproximadamente 3.000 años de noche en el mundo espiritual, a partir del 15 de junio de 1931 se iniciaba una nueva era, una era del día, el amanecer de una nueva era. Y el alba fue justamente el 15 de junio de 1931. Cada 15 de junio
aumenta la luz en el mundo espiritual hasta que lleguemos a vivir en el mundo espiritual y consecuentemente material lleno de luz, que será el paraíso en la tierra. El nombre paraíso en la tierra, paraíso terrestre, del culto del paraíso terrestre, viene de la ceremonia de inauguración de la tierra divina, el suelo sagrado del Japón, el primer suelo sagrado que inauguró Meishu Sama, que fue el 15 de junio de 1953. Y él dijo, en esa fecha, el hecho de que la tierra divina haya quedado concluida significa que también ha quedado concluido el primer prototipo del paraíso terrestre. Este modelo se ampliará gradualmente y cuando alcance una dimensión mundial surgirá el paraíso terrestre. También siguió, como la conclusión del prototipo del paraíso de la tierra divina simboliza el propio nacimiento del paraíso sobre la tierra, creo que, por tratarse de uno de los acontecimientos más auspiciosos desde el inicio del mundo, será conmemorado por toda la eternidad. Por ello, es probable que en un futuro, el día 15 de junio, se convierta en el día del culto de nacimiento del paraíso terrestre. Bienvenidos a ese futuro. Estamos aquí conmemorando el culto del paraíso terrestre. Meishu Sama, en la enseñanza que hemos leído hoy, nos orienta que el ser humano suele resignarse a todo, atribuyendo al destino todos sus sufrimientos y cree que es algo inmutable, que no se puede cambiar. Sin embargo, Meishu Sama afirma en esta enseñanza que el destino se puede cambiar libremente. Solo la conciencia de ello nos hace dejar de ser pesimistas y pasar a ser las personas más positivas, las personas que creen que todo puede ser libre, las personas realmente optimistas. Por desconocer esta verdad, dice Meishu Sama, los hombres acaban conformándose con su destino, aunque no sea feliz. Meishu Sama realmente nos orienta que somos los dueños de nuestro destino, que podemos realmente, principalmente porque estamos en la era del día y cada vez hay más luz, cambiar nuestro destino, tener un destino de felicidad. Me recuerda a la diferencia que hay entre ser una persona positiva y ser una persona entusiasmada. Es muy diferente. Los positivos son aquellos que creen que todo va a salir bien. Si pienso que todo va a salir bien, todo va a salir bien. Infelizmente, nos engañamos un poco a nosotros mismos, pero el resultado realmente no es tan bueno como esperábamos. Sin embargo, es una que es entusiasta, es una persona entusiasmada. La palabra entusiasmo viene del griego ser tocado por los dioses. Son las personas que creían que podían cambiar su destino a través de su práctica, cambiándose a sí mismos. Una persona entusiasta es aquella que tiene la energía y la creencia y la fe, porque sabe que puede cambiar su destino. Y eso es una gran diferencia, porque está basado en la práctica individual de cada uno, y no solo en la creencia de que todo va a salir bien. El Meishu Sama nos muestra un camino de práctica. Él dice en esta enseñanza, ¿cómo se debería proceder para ser dichoso? La solución es muy clara. Basta con sembrar la semilla del bien. Se afirma desde la antigüedad que el bien produce buen fruto y el mal engendra lo contrario. El germen del mal significa ocasionar sufrimiento al prójimo, causarle daño. En fin, es el egoísmo de querer todo para sí, sin importarle el dolor ajeno. El del bien consiste en el espíritu fraternal de alegrar y favorecer a los demás. Parece tan simple, pero es difícil en la práctica. Por eso, la vida se hace compleja.
¿Qué podemos hacer entonces? Jesús nos ha mostrado el camino de cómo ser felices, de cómo construir ese futuro para nosotros mismos, de cómo cambiar nuestro destino. Y él dice, ¿no? Que la semilla del bien produce buen fruto. Es interesante que use esas palabras, ¿no? Porque la semilla no es el fruto acabado, ¿no? Para plantar la semilla del bien y tener el buen fruto que él dice, tenemos que plantarla, cuidarla, entregarla, hasta que salga la planta, el árbol y el fruto. Y hasta que tengamos el fruto, hay que hacer todo ese trabajo. El mal, él dice, ¿no? Que el mal engendra lo mismo, lo contrario, quiero decir, ¿no? El sufrimiento, ¿no? Y dice, ocasionar sufrimiento al prójimo, causarle daño, en fin, es el egoísmo de querer todo para sí, sin importarle el dolor a él. Yo leo eso y digo, no, tampoco será malo, se causó daño a... Nadie diga nada, por favor. No le causo daño así a nadie, ¿no? Pero cuando leo, es el egoísmo de querer todo para sí, a mí, sin importarle el dolor ajeno. A mí ya, no sé yo, si ya no entro en esta definición. La indiferencia no es un buen sentimiento. Ver el dolor ajeno y girar la cara, que bueno, no es conmigo. No es algo que me compete a mí. Eso sí es ser indiferente al dolor. Y eso es un mal. Y creo que la mayoría de nosotros en este mundo moderno, tan complejo, nos hemos acostumbrado a girar la cara y no ver o no querer ver el sufrimiento de las personas que nos rodean. Jesús nos da las herramientas para ayudar al otro. Y estoy hablando de las personas que tenemos a nuestro alrededor, que son familia, compañeros de trabajo. Sabemos que están sufriendo. Y nosotros tenemos rey, enseñanza, la flor de luz, que puede analizar, ayudar, mejorar su vida. Sin embargo, centrados en nuestro problema, en nuestras dificultades, en el poco tiempo que tenemos, nos engañamos a nosotros mismos y decimos, bueno, es que nada puedo hacer. Y eso es ser indiferente al sufrimiento ajeno. Meshusama, ¿no? Nos enseña que el paraíso comienza dentro de nosotros. Todos queremos que el paraíso en la tierra sea una realidad. Y lo que falta para que el mundo sea un paraíso es el cambio en el sentimiento humano. Seamos todos menos egoístas, más altruistas, más empáticos, que ayudemos más a los demás. Pero es imposible cambiar a los demás. Primero tenemos que cambiarnos nosotros mismos. Vemos las noticias, que parecen un campo de minas, ¿no? Vamos leyendo noticias y se nos va apretando el corazón. Hay unas que leo el titular y digo, si no quiero seguir viendo esto, bueno, me va a estropear el día. Y siempre, no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa, ¿no? La primera reflexión que me viene es que tienen que hacer algo. Los que mandan, los que tienen el poder, los que tienen que hacer, no pueden tener. Es culpa de ellos. Que también es verdad. Pero ¿qué puedo hacer yo? Esa es la pregunta que tengo que hacer, porque es lo único que puedo hacer. Es imposible cambiar a los demás, cambiarse a sí mismos. Solo a través del ejemplo cambiamos. El ejemplo no es la mejor manera de enseñar. Es la única. No hay otra. Si no predicamos con el ejemplo,
nuestras palabras serán siempre vacías. Por eso, yo como ministro, a veces me da vergüenza de lo que yo mismo digo, porque no logro practicar todo lo que digo. Pero es mi papel comunicar la enseñanza de Yeshua Sama, ¿no? Me siento un poco hipócrita muchas veces, pero les prometo que lo intento. Realmente, ¿no? Como vimos, muchos de nosotros vimos la inauguración de la Torre de Jesús en la Sagrada Familia, ¿no? Qué belleza fue eso. Cuando apareció el texto de Gaudí que decía, primero el amor, después la técnica. El sentimiento que ponemos en lo que hacemos es lo que realmente importa. Es lo primero que tenemos que hacer. Y el sentimiento de amor al prójimo es el sentimiento más elevado que podemos tener junto con la gratitud. Nuestra práctica justamente tiene que tener el objetivo de comunicar nuestro sentimiento de gratitud a Dios. Si practicamos con el objetivo de ayudar al ser humano, siempre nos decepcionaremos. Porque hay gente que no va a querer, porque hay gente que va a recibir bendiciones, pero luego no va a agradecer, porque los resultados no van a ser aquellos que queremos, ¿no?, cuando ayudamos a los demás. Sin embargo, somos movidos por la fe, por la creencia en Dios y en Jesús Santo. Y si somos movidos por la gratitud, el pensamiento, el sentimiento es, tengo mucho que agradecer. ¿Qué voy a hacer? Ayudar a los demás para devolver parte de lo que Dios me ha dado. Y eso es una práctica que es un fin en sí mismo. No importa el resultado. Yo le he donado mi tiempo, mi capacidad, dinero, y ya Dios sabrá qué hace con todo eso. Pero yo ya he devuelto parte de lo que Dios me ha dado. Entonces, nunca hay decepción, porque ya hemos hecho esa práctica. Por eso la fe es la mejor y la única manera de tener una práctica altruista consistente en el tiempo. Porque independiente de los resultados, seguiremos ayudando. O sea que me tendrán que aguantar aquí mucho tiempo. Lo siento por ustedes. Mishama dice, ¿no? Que es la única manera, la fe, justamente por eso, ¿no? La práctica dirigida a Dios hace que no tengamos la expectativa del resultado. Y por eso es constante, ¿no? Me recuerda también una historia, ¿no?, de un judío que tiene una pastelería en Berlín. Eso es una historia real, y él cuenta, ¿no?, que cuando era joven, presente, cogieron a todos los judíos del pueblo, nazis, los pusieron en un vagón de tren de mercancías y de animales para llevarlos a un campo de concentración de invierno, y los dejaron allí toda la noche. Estaban todos muriéndose de frío ahí en el vagón, y él, a su lado estaba un anciano del pueblo que era muy bondadoso, que siempre ayudaba a todos los demás. Pensó, no puedo dejar que esté matando tanto frío. Y empezó a frotarle las manos, a frotarle los pies, a frotarle la espalda, se abrazó a él, se puso sobre él y se pasó toda la noche frotándolo para que no se congelara. Cuando al final amaneció, miró alrededor. Yo creo que todos habían muerto de enfermo. Solo él, el anciano, había sobrevivido. ¿Por qué? El anciano, porque era una buena persona, era reconocido como una buena persona que ayudaba a los demás. Y el joven, por reconocer eso, por gratitud al anciano, se olvidó de sí mismo y quiso salvar al anciano. Los dos, por altruismo, fueron los que se salvaron. Y en la vida es así, Jesús nos enseña eso, que cuando pensamos primero en los demás, el resultado siempre es bueno para nosotros. Jesús dice
en la creación de la civilización, el libro de la creación de la civilización, Meshusama utiliza un símbolo redondo con un punto en el medio, ¿no? Que es para explicar el concepto, ¿no? De Kubukirin, que es 99%, y Gichirin, que es 1%. Me gusta que Gloria haga así, porque quiere decir que lo estoy diciendo bien. Y Meshusama dice, ¿no? Que el progreso de la cultura material ha llegado al 99%. Pero manifestando el poder del 1%, el Supremo Dios cambiará el 99% de bien, de mal en bien. Porque la destrucción hace mucho ruido. Está en todas partes, ¿no? Como dije yo, abrimos las noticias y la vemos también. Pero la construcción es silenciosa. Un árbol, cuando cae, hace tremendo estruendo. Sin embargo, brota y crece en silencio. Y termina siendo un gran árbol. Entonces, Meshusama dice, ¿no? Que si abrimos los ojos, podremos ver detrás de la destrucción el martillo constructor de la obra divina. Ese martillo constructor de la obra divina son nuestras prácticas básicas de la fe. Día a día, contrarrestando el poder del mal. Como hemos escuchado en el testimonio, ¿no? A través de la práctica constante y diaria ha cambiado su vida. Nosotros sabemos, somos conscientes que para cuidar nuestro cuerpo necesitamos prácticas constantes. Necesitamos mejorar nuestra alimentación. ¿Vale con un día a la semana? Dice. Tenemos que cambiar los hábitos alimentarios. Tenemos que salir del sedentarismo, hacer ejercicio físico. ¿Vale con un día a la semana? Es algo. Ayuda. Pero realmente tenemos resultados si tenemos algo más frecuente. Con la salud espiritual es exactamente lo mismo. ¿Vale con un día al mes? Es algo. Es un inicio y está bien. Pero tendremos mucho más resultados si tenemos una práctica constante. Y Meshusama, como dice aquí en la enseñanza, ¿no? Dice, modestia aparte, nuestra fe es una de las que cumple los requisitos para que construyamos nuestro destino. ¿Por qué? Porque nos da prácticas diarias, constantes, en nuestro entorno, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Allí donde estemos, podemos tener la práctica mesiánica. Y además, si lo hacemos en grupo, eso se multiplica. Porque cuando tenemos un grupo que tiene el mismo objetivo de ayudar a los demás a través de las prácticas de la fe mesiánica, tenemos donde dividir nuestras dificultades y sufrimientos y multiplicar nuestros resultados. Por eso, el grupo, la familia mesiánica es tan importante. Conforme nos orienta Meshusama, allí donde, si consideramos el paraíso terrestre, el mundo de los felices, concluiremos que allí donde se reúnen personas y se vuelven felices, el paraíso terrestre está establecido. Por eso, cada vez que nos encontramos aquí, estamos generando ese modelo del paraíso terrestre. Muchas gracias a todos y que tengan un buen mes. Muchas gracias. Concluímos o culto do Paraíso Terrestre de 2026 pela Igreja Messiânica Mundial de Espanha, Jorei Center, Barcelona. A todos nuestros sinceros agradecimentos. Muchas gracias. Gracias. Buen mes a todos. Ya.